Bienvenidos a Una Semana en el Mundo, el programa de France 24, donde ya lo saben, analizamos los temas que han marcado la actualidad de la semana. En esta ocasión vamos a hablar del impacto que ha podido tener el primer debate de campaña en Estados Unidos entre Joe Biden y Donald Trump. También de la sorpresiva liberación de Julian Assange, del fallido levantamiento militar en Bolivia, así como del estallido social en Kenia. Y para el análisis contamos, por un lado, aquí en el estudio de France 24 con Natalia Torres. Ella es periodista y ex asesora de prensa internacional en la presidencia de Colombia. También está con nosotros María Silva Trigo, ella es periodista independiente y stringer del New York Times y nos acompaña desde Santa Cruz, desde Bolivia. Y finalmente, ya lo conocen, Cristóbal Vázquez, él es nuestro corresponsal en Washington, en la capital de Estados Unidos. Gracias a los tres por acompañarnos y empezamos con la mirada puesta en Atlanta, porque este jueves Donald Trump y Joe Biden se enfrentaron ahí en los estudios de CNN en un debate inédito por varios motivos. Los procesos y la condena penal que pesa sobre el exmandatario republicano y los cuestionamientos sobre la avanzada edad del actual presidente. Dos conclusiones resuenan por Estados Unidos y más allá: las mentiras impunes de Trump y también la falta de agilidad mental de Biden. El demócrata intentó defender que sus 81 años, casi 82, no son un problema para su ejercicio del cargo. Una defensa sin demasiado éxito, visto que la prensa estadounidense amaneció este viernes repleta de citas de miembros del Partido Demócrata asegurando que Biden no debería ser el candidato a la presidencia. Primero que nada, pasé la mitad de mi carrera siendo criticado, siendo la persona más joven en política. Fui la segunda persona más joven elegida para el Senado de los Estados Unidos y ahora soy el mayor. Este tipo tiene 3 años menos y es mucho menos competente. Bien, para empezar el análisis sobre este debate y sus impactos y consecuencias, empezamos conectando con Cristóbal. Cristóbal, para empezar, me gustaría que tanto tú como nuestras invitadas nos dieran sus conclusiones a grandes rasgos sobre lo que les pareció este primer cara a cara de la campaña. Fue muy pobre, tanto de parte de Joe Biden como de Donald Trump. Es decir, no estuvo a la altura de un país hegemónico como es Estados Unidos. Por un lado, porque Donald Trump se empeñó en hacer acusaciones y afirmaciones completamente falsas en cuanto a la economía, en cuanto a la migración, en cuanto a los derechos reproductivos de la mujer. Y por otro lado, porque Joe Biden, quien tenía la oportunidad de demostrarle a los estadounidenses que no tenían por qué temer sobre su estado mental, pues no aprovechó esta oportunidad. Fue una prueba no pasada porque en repetidas ocasiones titubeó, no terminó las frases y pues es de mencionar que el propio Partido Demócrata había sido el que había citado a este debate, el que públicamente salió a pedirle a Donald Trump que aceptara este debate que organizó CNN en Atlanta y el próximo que será en septiembre organizado por ABC y da la oportunidad para que Joe Biden presente y calme los ánimos en cuanto a su estado mental. Sin embargo, pues no pasa la prueba y pues tiene que recurrir entonces a que sea la vicepresidenta la que después hable y trate de calmar un poco esas voces, diciendo que aunque hayan sido 90 minutos y haya sido haya empezado de forma lenta este debate y esta campaña, pues espera que al final Joe Biden se recupere, y precisamente en ese proceso de recuperación es cuando el presidente da un discurso en Carolina del Norte este mismo viernes a la 1:15 de la tarde, diciendo que pues él está en todas sus cabales para representar al Partido Demócrata y reconociendo que aunque no tiene la misma destreza a la hora de hablar, a la hora de debatir, a la hora de caminar, está dispuesto y tiene la destreza para definir y para saber qué está bien, de qué está mal y para definir qué es la verdad y lo que los estadounidenses necesitan el próximo 5 de noviembre cuando se celebre la elección en Estados Unidos. Cristóbal, ahora entraremos a analizar más en profundidad algunas de las claves que nos has dado, pero antes me gustaría, Natalia, conocer su opinión, también su impresión a grandes rasgos sobre este debate.
Bueno, gracias por la invitación, Rosa. Lo que vimos ayer un poco no nos sorprende respecto a cómo iba a presentarse el presidente Biden en el debate. Ya lo hemos visto en sus distintas actuaciones en los escenarios internacionales, que hemos visto a una persona que ya tiene unas condiciones que ya no le permiten estar concentrado en lo que debería estar. Su discurso ya se ve desgastado físicamente, no digamos en cuanto a su contenido, pero sí en su condición física. Hemos visto preocupación. Entonces, y Trump claramente sabía que se iba a valer de esto en el debate, más obviamente su experiencia como conductor de televisión, que él sabe manejar las cámaras perfectamente bien. Así no respondiera a las preguntas del debate, porque vimos muchas veces que los moderadores del debate le preguntaban sobre temas específicos y no contestaba, pero se valió de su capacidad frente a los medios para aprovecharse precisamente de esa habilidad que ya hemos visto del presidente Biden. Es preocupante que en las toldas del Partido Demócrata estemos viendo que después del debate ya ronda la teoría de que pueden estar pensando en relevar al candidato, en escoger otro candidato antes de la comisión demócrata. María, me gustaría tener su conclusión también sobre este debate antes de entrar en los movimientos que se han hecho públicos ya sobre estas inquietudes dentro del Partido Demócrata. Gracias por la invitación, Rosa. Bueno, yo coincido en que las miradas estuvieron puestas en la lucidez de Biden y en los ataques y las mentiras de Donald Trump. Coincido con los otros panelistas en que la principal reacción que deja este debate es la preocupación por la candidatura de Biden, que se mostró vacilante y con dificultades, digamos, para articular algunas ideas, lo que plantea evidentemente dudas sobre su capacidad para seguir gobernando. Del lado de Trump creo que no hubo sorpresas en lo que se podía esperar de él y se lo vio cómodo y seguro dentro del debate. Fuera de eso, yo pienso que en general hemos visto una puesta en escena de una degradación del debate político en el país más influyente del mundo. Fue un debate lleno de afirmaciones falsas, imprecisas o carentes de evidencia por parte de Trump, con ataques y agresiones personales, casi insultos de ambos lados. Creo que la ciudadanía esperaba y merecía más de ambos postulantes. Cristóbal, precisamente centrémonos ahora en lo que comentábamos, esta fractura que se ha hecho pública, si bien no es nueva, parece, dentro del Partido Demócrata, a la hora de ya tener a miembros de la propia formación diciendo hay que buscar una alternativa. Joe Biden no puede ser el candidato a la presidencia. ¿Qué tan posible es que Joe Biden efectivamente no llegue a ser el candidato el 5 de noviembre? Lo que están argumentando los demócratas es que sí, una de las amenazas que más resaltan es si Donald Trump vuelve a la Casa Blanca es que la democracia está en juego. Pues los mismos demócratas, analistas acá en Washington y columnistas en los medios principales del país dicen que si esa precisamente es la amenaza, pues en contra de esta amenaza no se puede plantear como solución un candidato que no puede articular las ideas, que no se puede defender ataques básicos que le fueron hechos durante un debate presidencial, y que entonces hay que tratar de buscar otro candidato un poco más fresco que trate de lograr llegar a ese objetivo demócrata que es evitar que Donald Trump vuelva a la Casa Blanca. Y hay nombres rondando, entre ellos el gobernador Gavin Newsom, gobernador de California, que de hecho estuvo en Atlanta anoche y fue una de las personas que más atención mediática tuvo. Muchas cámaras después del debate se enfocaron a él y le hicieron la pregunta repetidas veces si él precisamente iba a ser un candidato, teniendo en cuenta el performance de Joe Biden en este debate. Él repetidamente negó la posibilidad de ser candidato, que era el momento que más necesitaba Joe Biden, el apoyo de su partido, y que por ende él estaba completamente jugado
utilizado para darle este apoyo. Otra de las personas que también están en la baraja de los posibles candidatos antes de la convención, que es cuando se confirma al candidato de cada partido, es la vicepresidenta Kamala Harris, y de resaltar que precisamente minutos después de este fracaso que consideran varios fue el debate de Joe Biden, salió Kamala Harris a CNN a tratar de calmar un poco los ánimos, a tratar de amortiguar este golpe, diciendo que ella convivía diariamente con el presidente Biden y que 90 minutos no podían borrar 3 años y medio de trabajo por Estados Unidos y los logros que había logrado Joe Biden en su administración, y trató entonces de mitigar y de callar estas voces que pedían rápido un cambio. Donantes significativos de la campaña de Joe Biden también han salido públicamente a decir que es momento de tomarse un aire, de respirar, de dejar pasar una semana, 10 días antes de tomar decisiones apresuradas, pero es de resaltar que en cuestión de semanas viene esta convención donde se tiene que definir y se va a definir quién va a ser el candidato demócrata, y hay opciones como las que algunos columnistas plantean, que podría ser incluso que Joe Biden se haga un costado, o dadas las condiciones físicas del presidente, pues que ocurra algo catastrófico y terminen por fuerza mayor teniendo que reemplazar a Joe Biden en su candidatura presidencial. Y Cristóbal, si bien comentabas que fueron 90 minutos, esa era la defensa de Kamala Harris, que no podían borrar los ya más de 3 años de mandato de Biden, lo que vimos en ese debate no fue nada nuevo. Quiero decir, son meteduras de pata o falta de reacción y falta de lucidez que se han venido repitiendo en varios episodios en los últimos meses. Por lo tanto, la pregunta un poco que se impone es ¿qué tanto el debate de ayer hará cambiar de opinión a los votantes que, a pesar de esos lapsus que ya han presenciado de Joe Biden, lo mantienen como su primera opción simplemente para impedir el regreso de Trump a la Casa Blanca, ¿no? Natalia, le pregunto, ¿cree que este debate realmente puede haber hecho cambiar la opinión de algunos estadounidenses y decir no vamos a votar por Biden? Yo creo que va a influir sobre todo en los votantes independientes y en los estados que siempre han tenido tendencia independiente a votar. En estados como California, por ejemplo, que claramente mayoritariamente vota demócrata, tal vez de pronto no vaya a pesar. En los estados demócratas donde hay problemática de migración, la gente se va a ceñir a lo que Biden está haciendo en tema de migración, pero ciertamente va a pesar mucho en los estados que votan independiente. Vamos a ver de pronto un cambio de tendencia en Nueva York, donde ya hay una tendencia tendiendo a lo conservador. De pronto veremos cambios en estados como Pensilvania, en estados como Georgia, que en el 2020 votó por Biden. De pronto vaya a haber una tendencia otra vez hacia Trump y hacia el Partido Republicano. Pero hay estados que claramente se van a mantener demócratas, sobre todo hay temas de la agenda demócrata que Biden volvió a mencionar y en lo que ellos siempre van a ceñir como su bandera. Pues María, me gustaría plantearle precisamente, hablando ya de cuestiones más de fondo de este debate y no tanto de la forma, ¿cómo valora usted las conversaciones o los intercambios que hubo entre ambos candidatos virtuales respecto a la migración? Porque Donald Trump hizo comentarios infundados sobre que los migrantes asesinan a personas en todo el país y que Joe Biden lo está permitiendo, y la reacción o la respuesta de Biden tampoco fue demasiado contundente, ¿no? Bueno, creo que como era de esperar, Trump repitió falsedades peligrosas que apelaban a temas sensibles para la gran mayoría de la población estadounidense y que suelen generar reacciones emocionales y radicalizar a sus votantes. Pienso que Trump estaba dirigiéndose a ese núcleo duro de votantes que puede tener. Tal es el caso de los temas migratorios que ha mencionado o los relacionados al aborto, al decir falsamente que se podía permitir el aborto incluso después del nacimiento. Creo que estas estrategias discursivas han sido planificadas para radicalizar a sus votantes y asegurar su nicho electoral. Escuchemos precisamente a continuación un fragmento de los comentarios que tuvo Donald Trump respecto al tema migratorio y también a la política exterior.
En cuanto a Israel y a Hamás, Israel es el que quiere seguir. Usted dijo que el único que quiere seguir adelante es Hamás. En realidad, Israel es el indicado para seguir. Debería dejarles y que terminen el trabajo, y usted no quiere. Se ha vuelto un palestino, pero no les agrada porque es un palestino muy malo, un tipo muy débil. Vivimos en un nido de ratas. Están matando a nuestra gente en Nueva York, en California, en todos los estados de la Unión, porque no tenemos fronteras, y por culpa de su ridícula, loca y estúpida política están viniendo a nuestro país y matando a nuestros ciudadanos. Cristóbal, escuchábamos cómo Trump utilizó el gentilicio palestino como insulto, ¿no? Contra Joe Biden. Y Joe Biden tampoco, como decíamos, tuvo una reacción tampoco demasiado contundente, ¿no? ¿Cómo se lee esta discusión que tuvieron respecto al apoyo a Israel y pasando por alto estos ya más de 37.000 personas que ha matado el ejército israelí en su ofensiva en la Franja de Gaza? Exactamente, es que hay un genocidio ocurriendo en este momento, un elefante enorme en esa sala de debate en el edificio de CNN en Atlanta, y se menciona el nombre palestino como algo despectivo, como si fuera terrorista. Trump acusa a Biden de ser un palestino flojo, un palestino que no es querido, y como si eso fuera algo despectivo. Ese tema del genocidio, ese tema de lo que está ocurriendo en Gaza pasa desapercibido, pasa muy despacio, pasa muy por debajo del radar, no se toca en esencia, no se hacen las preguntas de parte de los periodistas esenciales en cuanto a este tema, que como lo repiten y lo repiten analistas acá en Washington, va a ser el que defina la elección. Los jóvenes indecisos, esos jóvenes independientes, esos jóvenes ven lo que está pasando precisamente porque tienen mucho más contacto con las redes sociales, ven el genocidio que está ocurriendo, y son esos jóvenes los que definen esa votación en el Partido Demócrata. Los jóvenes y las minorías son el público demográfico más importante en estas elecciones, tanto para demócratas como para republicanos, porque ahí están los votos independientes, el voto de centro al que los dos partidos quieren apelar, y este tema que es el que más les está afectando en voto de opinión y los que más conllevan a este resentimiento y a esta cantidad de preguntas que surgen de este cubrimiento y del trato que se le está dando a Israel en su campaña militar en Gaza, pues pasa muy por debajo del radar en este debate de Estados Unidos, que es de lejos el país que más financia el accionar militar de Israel en Gaza, el que más le envía armas y el que le firma cheque en blanco cada vez que necesita Netanyahu y su gobierno más armas para seguir llevando a cabo su operación militar. Esto es lo que precisamente los jóvenes pues quieren ver, que alguien tome posición al respecto, y la posición de los dos candidatos, más allá de las acusaciones, de los testimonios falsos, de los titulares que puede haber dado el estado mental de Joe Biden y las acusaciones de Donald Trump. Este es un tema que no se trató porque saben los dos candidatos que detrás están grandes grupos económicos que apoyan al gobierno de Israel, que están financiando los dos partidos, y que por eso nadie se quiere meter ahí, pero eso les va a terminar costando una abstención enorme que posiblemente se dé en este país, abstención que es por definirse qué afectará más, o al Partido Demócrata o al Republicano. Y lo hemos visto con estas protestas que se escamparon durante meses en las principales universidades en Estados Unidos. Será sin duda un tema que al menos los medios de comunicación pondremos en el centro del análisis de esta larga e inédita campaña. Sin embargo, dejemos de lado la cuestión del debate y sus consecuencias que iremos viendo en los próximos días para comentar otro tema que toca de pleno a Estados Unidos. Y es que inesperadamente esta semana Julian Assange fue liberado de la prisión de máxima seguridad de Belmarsh en Reino Unido, donde luchaba, recordemos, contra su extradición a Estados Unidos.
Y tras más de una década de encierro y de persecución, finalmente el fundador de Wikileaks llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense y se acabó declarando culpable de un cargo de espionaje a cambio de 62 meses de cárcel que se dan ya por cumplidos en el territorio británico, donde, recordemos, fue detenido en 2019 tras ser capturado en la Embajada de Ecuador en Londres. Assange ya se encuentra en Australia con su familia. Él de momento no ha dado declaraciones a la prensa, pero sí lo ha hecho su esposa Estelle Assange. Escuchemos. Tienen que entender lo que ha pasado. Necesita tiempo, necesita recuperarse y es un proceso. Les pido que nos den espacio y privacidad para encontrar nuestro lugar. Cristóbal, muy rápidamente, ¿por qué llega esta decisión, este acuerdo del Departamento de Justicia con Julian Assange en este preciso momento? ¿Qué movimientos ha habido dentro de la propia administración? Yo creo que son pocos los movimientos que desde la propia administración hayan surtido este efecto de llegar a este acuerdo legal con Julian Assange. Lo que sí dice el propio Wikileaks y las personas que apoyaron a Julian Assange es que es un movimiento que viene de abajo arriba, es decir, de organizaciones civiles que se organizan, le ponen presión al gobierno de Estados Unidos para lograr este acuerdo legal con Julian Assange en el que él se declara culpable por haber violado la ley de espionaje en Estados Unidos, pero queda en libertad y puede viajar a Australia, donde está su familia y donde es su país de origen, y donde, según Wikileaks, está todavía por definirse cuáles van a ser esos términos de ese acuerdo legal en cuanto a qué va a poder seguir publicando Wikileaks, cuál va a ser la libertad con la que cuente Julian Assange desde Australia, ya estando con su familia y ya estando en libertad. Cristóbal, pues muchísimas gracias por participar en Una Semana en el Mundo desde Washington, sin duda centro de la actualidad internacional este viernes más que nunca. María, le quisiera preguntar precisamente por cómo lee usted que se haya llegado a este acuerdo finalmente entre Estados Unidos y Julian Assange, el fundador de Wikileaks, y intentando hacer un balance. Finalmente es una victoria para Assange, que acaba declarándose culpable. ¿Para quién finalmente es una ganancia este acuerdo? Yo pienso que en cierta medida beneficia a ambos. Assange porque recupera su libertad y se libera de un proceso largo, y Estados Unidos porque da por terminado un caso bastante controversial que posiblemente no hubiera podido llegar a estrados judiciales. Sin embargo, pienso que se aviva el debate sobre la libertad de expresión y creo que el debate de fondo va a ir por ahí en los próximos meses y años. Este caso sienta un precedente político respecto a la expresión, a la libertad de expresión, y da la sensación de que cualquier periodista pueda ser acusado de espionaje. Esto es especialmente peligroso en un contexto en el que varios países con gobiernos autoritarios están hostigando a la prensa. A Assange estos años se le acusaba de actividades que son corrientes en el periodismo, como recibir información de fuentes externas, que pueden ser de carácter confidencial o no, que revelan abusos, violaciones de derechos humanos, etc. Y eso es algo que evidentemente no va a gustar a los gobiernos. En ese sentido, yo pienso que el mensaje que deja este caso es claro para los periodistas. Es como una manera de decirles que pueden ser perseguidos y pasar años encarcelados si usan material clasificado para informar sobre violaciones a los derechos humanos. Le pregunto, Natalia, si está de acuerdo, pero matizando lo que está comentando María, ¿no?, de cómo se pone el foco en la libertad de expresión o en los límites de la libertad de prensa y de expresión en países que tienen gobiernos más autoritarios. En Estados Unidos, que se defiende como un poco el paradigma de estas libertades, hemos visto que este caso sentaba un precedente de hasta aquí van los límites de estas libertades, hasta que revelas crímenes de guerra del ejército. Sí, es preocupante porque, si bien estoy de acuerdo con María que Julian Assange es un símbolo a nivel mundial de la libertad de prensa, y que hubiera salido libre es una ganancia para el periodismo, pero también a costa de ¿qué? De declararse culpable
por haber hecho su trabajo como periodista, por haber investigado, haber revelado estos documentos del ejército y de la Secretaría de Defensa y de todas las entidades del gobierno estadounidense. Es paradójico porque estamos hablando de un país que una de sus bases, la primera enmienda, precisamente arguye la libertad de expresión como un valor fundamental del Estado, de los Estados Unidos de América. Entonces, queda todavía en duda si realmente está en cuestión este tema de la primera enmienda o si, digamos, hay casos pendientes, digamos, Julian Assange es un caso grande a nivel mundial, pero acuérdate, por ejemplo, que hay otras personas que han hecho investigaciones similares, como Edward Snowden, que está en el exilio en este momento en Rusia, que pidió su asilo en Rusia, y hay otros casos que están sin resolver, en donde no sabemos qué vaya a pasar, si vayan a terminar igual haciendo un acuerdo con la justicia estadounidense y declararse culpables para simplemente está desgastado el tema, dejemos así. Es preocupante. Sin duda, este es un tema que pasará a los libros de historia y a las clases de Derecho y de Periodismo en los próximos meses y en los próximos años, y que seguro analizaremos de forma reposada. Ahora, María, no quisiera dejar pasar la oportunidad, ya que te encuentras precisamente en Santa Cruz, de comentar cuál es la situación en Bolivia después de este intento de golpe de Estado. En estas mismas palabras lo puso el presidente Luis Arce, que paralizó al país y a la región, a todos los que observábamos lo que estaba pasando la tarde del miércoles, cuando el general Juan José Zúñiga se levantó en armas frente al presidente, ¿no? Bueno, ahora se están discutiendo tres hipótesis sobre lo que pudo haber pasado. Básicamente son tres lecturas las que hace la población. La primera es la que mencionaba sobre el supuesto intento de golpe fallido, lo cual no parece muy convincente, dada la torpe e improvisada planificación de la operación, tratándose de militares de alto rango. Esa es la teoría oficial que maneja el gobierno. La segunda hipótesis que maneja mucha gente de la oposición es que fue una actuación planificada con el gobierno, que es lo que dijo el general Juan José Zúñiga minutos antes de ser detenido, que esto había sido una orden del presidente Luis Arce, en un curioso intento por levantar la popularidad del presidente, lo cual tampoco termina de ser convincente porque no hay forma de que después de este episodio el gobierno pudiera quedar mejor parado. Y fuera de esta dicotomía de lo que sería un intento de golpe o un autogolpe, hay quienes piensan que más bien fue una operación militar improvisada en respuesta a la inminente destitución del comandante del ejército, que hasta el miércoles, hasta el día del levantamiento militar, era uno de los hombres de mayor confianza del presidente. Las motivaciones de lo que pudo pasar son confusas, pero están vinculadas con esta posible sustitución que iba a haber en el comando, y quizás el error del gobierno fue haber sido anunciarle al comandante que iba a ser sustituido y no hacerlo inmediatamente y nombrar un nuevo comandante en el ejército. Exacto. Entonces, usted se decanta más por estas horas que pasaron entre el anuncio de la destitución de Zúñiga y el momento que hubo este levantamiento, más que por la hipótesis o las acusaciones de autogolpe. Creo que todavía es pronto para tomar una postura sobre eso, porque las declaraciones sobre el autogolpe que ha dado Zúñiga no han mostrado ninguna evidencia, pero la teoría del intento de golpe tampoco parece muy convincente. Zúñiga, según información del gobierno, fue informado de que iba a ser destituido el martes por la tarde, y el levantamiento se dio el miércoles a cerca de las 3 de la tarde en la hora local, y fue sustituido horas más tarde. Entonces hubo un periodo en el que él estaba con conocimiento de que iba a ser sustituido y no había un nuevo comandante en el ejército. Pienso que el error del gobierno fue haber dejado este espacio en el que evidentemente surgió la operación militar. Y ahora le pregunto, Natalia, si bien este levantamiento militar, este intento de golpe fracasó, las razones o las motivaciones que fracturan tanto el MAS como la sociedad de Bolivia persisten, ¿no?
De hecho, una cosa que quedó en evidencia después de este intento de golpe, que fracasó del lado de los que intentaron hacerlo, que se contuvo rápidamente por parte de la policía militar. Una de las cosas que queda en evidencia es precisamente esa fractura que hay en el MAS. De pronto era más evidente a nivel interno en Bolivia, pero a nivel internacional queda ya en evidencia que como dice María, todavía es muy pronto para decir si fue o no un autogolpe, pero sí podemos evidenciar que hay una división dentro del MAS. Hay una parte que no quiere permitir la reelección de Evo Morales, que están más alineados con Luis Arce, pero por otro lado hay una parte que quiere impulsar otra vez como candidato a Evo Morales. Y es precisamente una de las primeras versiones que surgió del general Zúñiga, que dijo el día anterior en unas declaraciones que no iba a permitir la reelección de Evo Morales. Entonces hay una división que quedó evidente a nivel internacional. Tal vez internamente en Bolivia se conocía, y hay también esa manifestación de descontento en nivel de la sociedad también por cosas como lo del dólar, lo del costo de vida, que también empezamos a conocer a raíz de todo este episodio. María, precisamente ahora mismo, ¿cuáles son los mayores retos para la gobernabilidad en Bolivia? ¿Esta fractura interna dentro del oficialismo o también pues, el contexto ya más a nivel económico, social, lo que comentaba Natalia, esta escasez de dólares, otros problemas económicos? Bueno, sin duda el gobierno de Bolivia está con una estabilidad muy complicada para los próximos meses. Hay una creciente crisis económica que se siente bastante en la escasez de combustible, en el acceso a dólares. Hay también una crisis social y una crisis política en base, en gran medida, a esta fractura que hay en el partido de gobierno. Todo eso sumado a un profundo desorden institucional con autoridades judiciales que están siendo prorrogadas en su mandato de manera ilegal y que están tomando decisiones por encima de la Constitución. Me parece que después de este episodio la consecuencia política más peligrosa que pudiera darse sería que el gobierno utilice este episodio para justificar medidas de carácter más autoritario. Fuera de eso, pienso que va a impactar también en la polarización que hay en el país entre quienes piensan que se trata de un golpe fallido y quienes creen más bien que fue una actuación orquestada con el gobierno para obtener algún rédito político. En cualquier caso, yo creo que siembra un espacio de incertidumbre y de inestabilidad a las múltiples crisis que ya enfrenta el gobierno. Pues sin duda, como bien comentas, es pronto quizás para sacar más conclusiones. Lo iremos siguiendo aquí. No me gustaría terminar este programa sin comentar la situación en Kenia, donde avanzan las protestas contra el gobierno, protestas en que ya por lo menos 20 personas han muerto violentamente reprimidas por la fuerza pública y que estallaron por una reforma tributaria que el presidente William Ruto ya retiró, pero que sin embargo siguen en contra del Ejecutivo en general, de los legisladores que aprobaron esta reforma y pidiendo directamente la renuncia del presidente Ruto. Como decíamos, estas protestas están en marcha. Es difícil apuntar hacia dónde van, pero precisamente esta semana los primeros policías de Kenia han llegado a Haití para liderar esta misión internacional de apoyo a la policía haitiana para restablecer el control del Estado sobre el territorio. Les pregunto qué perspectivas tienen para esta misión, teniendo en cuenta que la policía de Kenia ha sido acusada en varias ocasiones, y lo estamos viendo estos días, de fuertes violaciones de los derechos humanos en su actuación. Natalia. Pues va a ser muy interesante ver, el presidente Ruto dijo ayer que iba a abrir un diálogo con los jóvenes marchantes, con los que han participado en las manifestaciones, y realmente yo veo una posición abierta al diálogo.
y pienso que este proyecto es una buena señal que se haya retirado a pesar de que se aprobó en el Parlamento o estaba en curso en el Parlamento keniano, pero va a ser muy interesante ver en qué concluye este diálogo que abrió el presidente Ruto con los estudiantes y los manifestantes, que son mayoritariamente jóvenes, personas entre los 20 y 30 años. Incluso las personas que han salido a defenderlos insisten mucho en que son jóvenes que solamente tienen sus pancartas y sus banderas. Entonces, eso va a ser muy interesante de ver en qué concluye. Un poco similar, digamos que espero que no vaya a suceder de esa manera como cuando en Nicaragua se le abrió el espacio a los jóvenes para debatir. Yo me imagino que aquí va a haber una disposición más abierta del presidente Ruto para escuchar a los jóvenes y para oír sus planteamientos respecto a una reforma que pueda afectar principalmente a las clases medias y bajas de Kenia. María, su conclusión. Yo no soy muy optimista respecto a este proceso de diálogo que se va a iniciar. Si bien ha habido un retroceso en el proyecto de ley y han retirado este proyecto, existe un creciente malestar en la población. Las manifestaciones que hemos visto recientemente no son nuevas ni son aisladas, sino más bien son parte de una sucesión de protestas en contra del gobierno. Para los próximos meses, mi proyección es que se sigan repitiendo manifestaciones, pese a que lo deseable sería que en estas protestas que son de gente principalmente joven y que no tienen liderazgos visibles, surja más bien algún liderazgo que pueda plantear alternativas reales para la gestión. María, Natalia, lamentablemente nos quedamos sin tiempo para continuar analizando la actualidad. Lo haremos de nuevo la próxima semana y seguro tendremos ocasión de volver a conversar. Les agradezco muchísimo su participación en Una Semana en el Mundo. También el agradecimiento es para todo el equipo técnico y de producción que hace posible este programa y a ustedes por su atención. De la Patagonia al Canadá. Toda la actualidad política, económica, cultural y social del continente americano. Aquí América, con Natalia Cabrera, en France 24 y france24.com. France 24, la economía día a día. Liberté, égalité, actualité.